Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio de San Marcos, capítulo 13. Marcos, capítulo 13. Y leemos de los versículos 28 al 31. Amén. Marcos 13, versículo 28 al 31. Dice así: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Lo último que estuvimos viendo, hermanos, fue referente a la temática de lo que llamamos la venida del Hijo del Hombre. De hecho, es como la perícopa que tiene esa sección que iniciaba en el verso 34. Estuvimos viendo breves descripciones de lo mismo. Uno, vimos que era visible, tal cual como el Señor lo había dicho, porque había dicho, verán al Hijo del Hombre. Otra era gloriosa. ¿Cómo? Venía en las nubes, y el mismo Señor lo dijo, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gloria. Dijimos que eso era como cuando el Señor viene, por decirlo así, a reclamar su reino o a tomar posesión ya de lo que le pertenece. Y el Señor mismo se basó en Daniel 7, como lo vimos. Daniel 7 nos presentaba, dijimos, a un anciano de días, nos presentaba la figura de un hijo de hombre. Y nosotros entonces argumentamos que tanta figura del anciano de días como figura del hijo del hombre en sí eran las dos una misma cosa, que nos presentaban lo que era a Jesús o al Hijo del Hombre, como leímos la versión de la Septuaginta, al Hijo del Hombre que se presentaba en escena como anciano de días. ¿A qué? A hacer juicio. Y basado en Daniel vimos que hizo juicio a quienes, a las naciones de este mundo representadas por cuatro bestias. Y era la idea paralela que nos daba Mateo 25:31, cuando nos dice que va a venir el Hijo del Hombre, se sienta en su trono y todas las naciones delante de él y van a ser juzgadas. Ahora entramos en lo que es como la parte final del sermón del Señor. Y el Señor, como las últimas palabras que Marcos nos registra respecto a este sermón, es como lo termina, ok, ya saben lo que va a pasar, guerra, rumores, terremotos, hambrunas, falsos cristos, tribulación, la venida en gloria del Hijo del Hombre. Y el Señor lo que les dice es en esta sección, estén atentos y tengan certeza. Digamos, es como el resumen de estos versículos que acabamos de leer. Y esto en relación con lo que hemos visto. Ahora bien, para proceder con eso, vamos a ver tres encabezados, mis hermanos. Uno, como en el versículo 28, como lo leímos, la parábola de la higuera. Segundo, veamos así la cuestión sobre la generación. Y tercero, la certeza de la palabra del Señor. Entonces, sin más precedentes, pasemos al punto número 1, que es la parábola de la higuera. Verso 28. Lo leemos nuevamente. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. El Señor lo que hace entonces es dar una lección, donde dice de la higuera aprender la parábola. Hay otras traducciones que lo ponen como aprender la lección. El Señor lo que llama entonces a sus discípulos es aprendan algo. Ya les dije lo que va a pasar, ya les dije cuál es el futuro de la iglesia del Señor, pero aprendan algo. Y el Señor lo hace con la higuera. El Señor usa elementos ya conocidos, ya cotidianos por ellos. ¿Por qué?
Era como una manera más fácil de que ellos entiendan. Es como que nosotros usemos cosas muy contextuales, ticas, digámoslo así, no sé, algo que creo que todos sabemos, no sé, Dos Pinos, esa marca, todos la conocemos. Y de la Dos Pinos aprendan tal cosa. Puede ser algo así, digamos, como para tener una idea. De camino entre Jerusalén y el Monte de los Olivos, una de las cosas que caracterizaba ese camino era sus árboles, en particular las higueras. El Señor ya había usado anteriormente una higuera. ¿Para qué? Para enseñar a sus discípulos sobre el futuro de Jerusalén. ¿Y qué había enseñado? Que era una higuera sin fruto, una higuera maldita, y por ende esa higuera, días después, se secó. Dijimos que en ese entonces el Señor, como un profeta del Antiguo Testamento, usó un elemento muy común de ellos. ¿Para qué? Para hacer lo que llamamos un acto profético. El Señor maldijo a la higuera que representaba a Israel y la higuera misma se secó a las palabras del Señor. Ahora el Señor aquí les dice con respecto a, digamos, a otro higuero, les dice, de la higuera aprendan la lección. ¿Y qué lección? Versículo 28 dice, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Para entender mejor esto, mis hermanos, es bueno tener como contexto general algo particular de la época. Veo que muchos comentaristas en esta parte, digamos, cometen un error cuando vienen a interpretar, digamos, esta parte de está tierna, brotan las hojas. Digamos que lo hacen con el trasfondo local de ellos, del propio comentarista, y ellos suponen que esa era una época con las clásicas 4 estaciones que a nosotros se nos ha enseñado. Y con eso no se logra entender el significado particular que el Señor está dando aquí. ¿Por qué? Porque cuando uno ve el clima actual de Palestina e incluso el clima de la época, era un clima sencillo, casi como el de Costa Rica en un sentido que hay época lluviosa y época seca. Solo habían, digamos, como 2 estaciones del año. Y además de eso, es bueno tener claro también en qué tiempos es que las higueras daban frutos. Como había una estación seca, había una estación lluviosa, también entonces era una estación con fruto y otra estación sin fruto. Teniendo eso claro, uno puede, cuando el Señor dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. El Señor entonces aquí está hablando de verano, digámoslo así, en contraste con invierno. Solo hay 2 épocas, verano e invierno. John Walton y Kenner, comentando esta parte, ellos dicen, las higueras carecen de ramas pequeñas en invierno, parecen estériles, pero en verano son ideales para dar la sombra. ¿Qué es el punto entonces? Las higueras en verano, como lo ponen, es un árbol frondoso. ¿Cómo lo vimos? Como cuando el Señor en el capítulo 11 maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque era una higuera frondosa. Ya estaban en época de ser frondosas, en época de grandes hojas, estaban por dar frutos. ¿Qué es el punto? Entonces, es en el verano cuando las higueras mostraban hojas frondosas, mostraban o muestran esos frutos, muestran ese follaje, mientras que por el contrario, en el invierno están secas. En el libro de los Cantares, capítulo 2, lo leo para ustedes, nos comunica una idea muy similar de este clima local. Cantares 2, verso 11 dice así, porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue, se han mostrado las flores en tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tortola. La higuera ha echado sus higos y las vides en el cierne dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. Notemos el contraste que nos hace el escritor de Cantares aquí. Primero empieza porque ha pasado el invierno y después ya cuando dice el invierno pasó, la lluvia se fue
es que dice, se muestran las flores, el tiempo de la canción ha venido. En nuestro país se oye la tortola, dice, la higuera ha echado sus higos, las vides dieron su olor. Es un contraste sencillo. Invierno, no hay fruto, y en el verano, dice, la higuera da su fruto. Ya todo florece en el verano. Esto, mis hermanos, es importante tenerlo claro porque la lección que el Señor Jesús da con respecto a la higuera es basada en esto. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Esa frase, ¿cómo termina? El verano está cerca. Entonces, tradicionalmente es entendida, creo que es un tema ahí de algunas traducciones, es entendida como un ya casi. Es como si, uno tiende a entenderla como cuando, como que el Señor diga, leamos el texto y traduzcámoslo como un ya casi. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano ya casi está. Pero cuando vemos, por ejemplo, Cantares, dice, se fue el invierno, ha llegado la época de los frutos, los higos o las higueras tienen sus higos. Ese texto debe ser leído mucho más claramente o entendido como no un ya casi viene, sino como un está al alcance o como un ya está. La idea que el Señor está aquí no es que el verano aún no ha llegado, que está ya casi por venir, sino que el verano está a la mano. La traducción más correcta de ese tipo de frases de está cerca es como a la mano, o alcanzable a los sentidos o en presencia de. Es muy similar como cuando el Señor habla del reino de los cielos, como cuando empieza Marcos 1:15. Digamos, tenemos la misma frase. El Señor, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Es lo mismo, el reino de Dios está a la mano. La idea es que entonces es algo alcanzable, palpable. Ver florecer la higuera comunica la idea de que el verano estaba ya, digamos, de que ya había llegado o de que estaba al alcance. Ya la lluvia se fue. A la luz de eso, entonces es que Jesús procede a dar lo siguiente. Así como ellos ya conocían esa peculiaridad, o como ellos ya estaban familiarizados con ese clima local de ellos, eso les iba a ayudar a entender, veámoslo así, los tiempos. Verso 29 les dice, así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Lo que los discípulos presenciarían en sus vidas, aquí el Señor lo presenta como cuando veáis que suceden estas cosas. Cuando ellos vean que todo lo que vimos, nación contra nación, reino contra reino, rumores de guerras, hambrunas, persecuciones, falsos cristos, decían, está en el desierto, no, mirad, está allá. Cuando veáis a la abominación desoladora donde no debe estar, cuando veáis que suceden estas cosas, dice, conoced que está a las puertas o que está cerca. Cuando veáis que suceden estas cosas, veámoslo como una referencia directa a la primera pregunta. Cuando los apóstoles dijeron, dinos cuándo serán estas cosas. El Señor, veámoslo así, lo relaciona con lo que llamamos el principio de dolores. Lo que los apóstoles verían con sus propios ojos, lo que ellos experimentarían, recordemos, no se alarmen porque principio de dolores es esto. Entonces, cuando vean a los falsos mesías, cuando vean y oigan de guerras y de rumores de guerras, cuando vean a la abominación desoladora, cuando vean al mismo templo destruido que no quedó piedra sobre piedra, entonces les dice, conoced que está cerca o a las puertas. Esto, a la luz de la higuera, entonces, no debe entenderse como conocer que está ya casi cerca, como tradicionalmente creo que se entiende. ¿Por qué? Cuando vean falsos cristos,
Cuando vean al templo destruido, conoced que está ya casi cerca, no hace justicia, sino que la idea es, conozcan, veámoslo así, que ya están, que Él ya está cerca, ya Él ya está, digamos, en la presencia de su pueblo. ¿A qué se refiere cuando dice cerca? Veámoslo así. Lucas 21:28 lo dice. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 21:31 lo dice. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Conoced que está a las puertas, lo dice Marcos. Ahora, ¿quién está a las puertas? El Señor. Esto no es, mis hermanos, entonces que el Señor está en camino o que ya casi está por llegar. Si no entendámoslo, el Señor ya está. En un sentido, digamos, del reino de Dios, cuando el Señor vino, se trajo como, yo lo llamo, como todo ese paquete de bendiciones escatológicas, incluyendo su presencia, y por ende, Él está cerca de su pueblo. Cuando oigan de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de terremotos, entonces recordemos cuando el Señor dijo, el reino de los cielos sufre violencia y por ende, Él está cerca. Lucas lo marca, cuando leímos en el versículo 28, lo marca con un lenguaje inaugural. Dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Los mismos son un indicativo entonces de que el reino de Dios, la redención de los santos son una realidad, no del ya casi vendrá, sino de que el ya está en acción. Para entender eso, creo que un pasaje que nos ayuda más a leer es Romanos 10:8, cuando dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Misma construcción. Cerca de ti está la palabra. Cuando el apóstol Pablo entonces viene a decirle a esta iglesia, cerca de ti está la palabra, el apóstol Pablo no está dando la idea de ya casi está la palabra o que era algo que ya casi, no. La idea es esa cercanía cuando dicen, Él está cerca, Él está a las puertas, es la idea de cercanía. El Señor ya está cercano a su pueblo. No es de un ya casi, pero todavía no, sino de un ya está. ¿Qué tan cerca está el Señor o qué tan cerca está la palabra? Lo dijo el apóstol Pablo. No lejos, sino alcanzable. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Aquí el Señor entonces les dice, cuando vean estas cosas, cuando vean que esto sucede, sabed que el Señor está cerca, que el Señor está en acción, el Señor está cercano a su pueblo. No indica que está ausente, pero ya casi presente, sino que nos indica que el Señor está constantemente presente en medio de su pueblo. Procedamos entonces, punto número 2, la temática de la generación. Verso 30 dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Este es uno de los pasajes, mis hermanos, creo que de los más controvertidos que hay en este sermón del Señor. ¿Por qué? Como lo vamos a ver, es en el que muchos se paran para encasillar, creo que es eso mismo, todo lo que se dice, tanto antes como después del versículo, como exclusivamente referente a la destrucción de Jerusalén. Ahora bien, ante eso, creo que providencialmente nosotros tenemos una ventaja en la manera de predicación que tradicionalmente hacemos, lo que es secuencial y expositiva. ¿Por qué? Porque no nos adelantamos a lo que va a venir, sino que vamos, digámoslo así, en el orden en que el autor inspirado iba escribiendo y en el orden en que él mismo quería que se leyeran los pasajes. Esa secuencia lógica, esa secuencia intencional que el autor inspirado por el Espíritu Santo dejó por escrito, es la misma que providencialmente nosotros vamos siguiendo. Ahora, ¿eso por qué? Porque eso nos libra de cometer ciertas falacias exegéticas, como particularmente se hace con esta sección. Muchos hermanos, cuando vienen a esta sección, antes de leer, digamos, todo el pasaje que hacen, van aquí a Marcos 13:30
lo establecen como su punto focal y dicen, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y ya una vez que ponen eso como su punto focal, ahora sí, vamos a leer desde el versículo en 1 en adelante. ¿Qué es el punto? Ahí hay una inversión del orden lógico que el autor inspirado nos dejó. Por ejemplo, el preterismo total, incluso el llamado preterismo parcial, hacen eso. Establecen un significado, ellos mismos van y primero le dan un significado a Marcos 13:30. Y una vez que le dan el significado que ellos creen que es, ahora sí, leamos todo ese capítulo a la luz de lo que yo ya interpreté en el verso 30. Ahora bien, como vamos verso por verso y nosotros vamos pasaje, secuencia, subsecuente, hemos visto una de las cosas que este sermón se ha caracterizado es porque tiene esa combinación de eventos tanto locales como universales. Y que con eso hay que darle, mis hermanos, a cada frase inspirada por el Espíritu Santo el peso que a cada una le corresponde. No es que vamos a ir a establecer un significado allá para opacar otros significados. No, parte de la labor exegética al venir a los textos es leer los textos en su contexto y a cada uno darle el significado y el peso que cada pasaje debe tener. ¿Por qué? Porque cada pasaje viene de la boca de Dios. Ahora, con eso, por ejemplo, vimos pasajes cuando claramente el Señor habla de van a ser llevados ante reyes, van a ser llevados ante concilios, el evangelio va a llegar a todas las naciones, no es el fin. Ahí son pasajes que hablan meramente de algo continuo, de algo que abarca más allá de la época del siglo I. Como hay otros pasajes que, como vimos, cuando veáis a la abominación desoladora, es decir, Jerusalén rodeada de ejércitos, es algo claramente que pertenece al pasado. ¿Con eso qué hacemos? Que cada sección tenga el peso que le corresponde. Tanto así que no podemos decir que, por ejemplo, esa sección de cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, no vamos a decir que corresponde al futuro. ¿Por qué? Porque ya corresponde a su sección aquí en el pasado, pero asimismo no vamos a decir que cuando el evangelio llegue a todas las naciones es algo que pertenece meramente al siglo I, porque el evangelio debe llegar a todas las naciones. Es la gran comisión. Ya, el punto es, mis hermanos, sencillamente, cuando uno lee la Biblia, no la lee al revés, sino que hay un orden lógico e inspirado por el mismo Espíritu Santo. Seguimos la progresión dada por Dios, veámoslo así. Y es lo que cada intérprete y cada lector debemos hacer cuando vamos a la Biblia, apegarnos al texto inspirado. Y el punto es que es tanto inspirado lo que escribió como el orden mismo que el autor lo dio. Ahora bien, habiendo hablado un poco o teniendo un poco claro esto, volvamos a leer el pasaje. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refiere el Señor? Preguntémonos cuando dice, primero, generación. Sobre esto, mis hermanos, hay varias propuestas. Y creo que ya con esto, por lo menos, debe haber algo en el pensamiento de cada uno de nosotros. Si es, cuando hay pasajes difíciles y hay hermanos en Cristo que tienen ciertas diferencias en cuanto a pasajes como este, uno lo que debe tener ya es la cautela de, estamos ante un pasaje difícil y hay hermanos muy inteligentes o dotados tanto espiritualmente como intelectualmente que vemos que le cuestan y no se ponen de acuerdo entre ellos. Así que eso ya debe darnos cierta cautela a, uno, debo ser humilde, debo reconocer que puedo estar equivocado. No debo ser, veámoslo así, tan dogmático o juzgador de condenar a otros que difieren. Y de antemano no es algo sencillo. Ahora, con eso veamos algunas de las propuestas que los hermanos han dado. La uno, dicen generación significa raza. Y leen esta parte como, de cierto os digo que no pasará esta raza, refiriéndose a los judíos, hasta que todo esto acontezca. Entre ellos, creo que hay comentaristas que citamos mucho aquí, como lo que son William Hendrickson o Simon Kistemaker. Ellos son de esa postura. Cuando Marcos 13 habla sobre generación,
Ellos dicen que se refiere a raza. Hay otros, generalmente en el contexto dispensacionalista, que entienden generación como una generación, veámoslo así, de un rango de 70 años, que comenzó, veámoslo así, cuando el llamado país allá en Oriente Israel, en 1900, creo que son 48 más o menos, llegó a constituirse como una nación independiente. Y entonces dicen, ok, desde 1948 en adelante no pasará esa generación. Y de ahí cuentan como 70 años. Y consecuencia de esto, creo que 70 años es más o menos como en nuestra época, un poco antes. Y por eso creo que en esa época se ha dado como tantas personas que han dicho, Jesús va a venir o en tal fecha es el fin del mundo. Es producto como de esta interpretación. Hay otra que también dice, generación se refiere como a un tipo de personas en particular o a personas, vámonos así, malvadas. Estos hermanos se basan en Génesis 4 o en el libro de Génesis cuando dice, estas son las generaciones. Y ellos dicen que es como aquel que el Señor está hablando de la generación de Caín. ¿Por qué? Porque el Señor en Mateo 23 hace culpable a esa generación desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías. Entonces dicen, ok, aquí está hablando de esa generación que comenzó en Génesis 4, veámoslo así, que nos viene narrada, dicen, ok, ahí está hablando de la generación perversa y malvada tipo Caín. Y hay otro cuarto punto, mis hermanos, que es, creo que es, veámoslo así, generación significa meramente los contemporáneos del Señor. Como dije, ya ver este tipo de interpretaciones debe traer esa cautela y temor a nosotros de, estamos ante un pasaje, creo que algo complicado. Y por otro lado, entonces debe darnos esa cautela y humildad. Ahora bien, particularmente yo me inclino por la opción número 4, es decir, generación significa los contemporáneos del Señor. Cuando el Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el Señor hace referencia a sus contemporáneos, a esa generación perversa, digámoslo así, que fue la que gritó, crucifíquenle, que fue la generación que prefirió a un tal Barrabás antes que al Hijo de Dios. ¿Y cómo hacemos para establecer eso? Vayamos al preludio del Sermón de los Olivos en Mateo 23 y leemos del versículo 35 hasta el 38. Dice así. Mateo 23, verso 35 dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. ¿Cuál generación? Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Vuestra casa os es dejada desierta, es lo mismo que no quedará piedra sobre piedra. Esta amenaza de vuestra casa os será dejada desierta o no quedará piedra sobre piedra fue una amenaza que el Señor lanzó directamente a sus contemporáneos. Así que el Señor marca este preludio. Vuestra casa será dejada desierta, no quedará piedra sobre piedra. Y vieron a la abominación desoladora, es decir, a Jerusalén rodeada de los ejércitos. De ahí que creo entonces que la mejor manera de entender no pasará esta generación es en relación a estos contemporáneos del Señor que presenciaron cuando esto comience a suceder, como lo dijo Lucas, que presenciaron cuando inició ese principio de dolores. Ahora bien, con eso creo que puede surgir otra duda en nosotros. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué se refería el Señor cuando dijo hasta que todo esto acontezca? ¿Qué había en la mente del escritor cuando lo dejó plasmado en el texto inspirado? Y aquí también, mis hermanos, surgen varias interpretaciones, pero creo que de esta parte podemos resumirlo en dos, como para no entrar en mucho detalle.
hasta que todo esto acontezca. Y básicamente son dos posturas. Uno, ¿se refería Jesús absolutamente a todo lo dicho antes del verso 30 de Marcos? ¿O se refería a algunas cosas dichas antes del verso 30? Básicamente, así podemos seccionar esa parte. La opción número uno, mis hermanos, particularmente creo que no tiene cabida porque sencillamente, o por las razones que antes mencionamos, como por ejemplo, el evangelio llegando a todas las naciones, el Señor juntando a sus escogidos, ¿desde dónde? Desde los cuatro ángulos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Hay cosas que creo que con plena certidumbre de fe uno puede decir, no corresponden a los eventos que se dieron en el año 70 después de Cristo. El punto, el Señor recogiendo a sus escogidos desde los cuatro ángulos de la tierra. Por ejemplo, ahora bien, y por eso creo que la opción número 2, que el Señor se refería a algunas cosas dichas antes del verso 30, es la más consistente con toda la narrativa en general y con todo el lenguaje de las escrituras en general. Porque como habíamos marcado de primeramente, el Señor intencionalmente había dado un sermón en donde eventos cercanos y lejanos se mostraban, habíamos dicho. Y el Señor, él mismo, marcó una como principio de dolores y ante lo cual le dijo a sus discípulos, no se alarmen. ¿Por qué? Porque es necesario que todo esto ocurra, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. Hay unas cosas que el Señor les dijo a sus discípulos, no se alarmen, mantengan la calma, y les dice, no es el fin. Y por otro lado, el Señor sí hay algo que les dice meramente a esa generación y es, no quedará piedra sobre piedra. Entonces, en el sermón creo que se ven claramente dos distinciones. Algo meramente ligado a esa generación, veámoslo así, del siglo I, Jerusalén rodeada de ejércitos, y algo que va mucho más allá, el evangelio llegando a todas las naciones o el llamado a los dispersos desde los cuatro ángulos de la tierra. Y por otro lado, creo que el mismo texto nos delimita a qué se refiere el Señor cuando dice todas estas cosas. Mateo 24:2, por ejemplo, el Señor les dice, ¿veis todo esto? ¿A qué? Al templo. Sus discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Mateo 24:3, y el Señor lo marca. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24:8, ya el Señor estaba diciendo, todo esto será principio de dolores. Ahí está el pronombre demostrativo. Mateo 24:33 también el Señor dice, cuando veáis todas estas cosas, ya, cuando veáis todas estas cosas, entonces el Señor les dice, hasta que todo esto acontezca. Siempre está marcado por ese pronombre demostrativo de todo esto. ¿Veis todo esto? ¿Cuándo serán estas cosas? Todo esto será principio de dolores cuando veáis todas estas cosas, hasta que todo esto acontezca. Todo eso está muy marcado en la narrativa de no quedará piedra sobre piedra, la abominación desoladora. Entonces creo que la construcción narrativa de este mismo sermón siempre va muy relacionada con Jerusalén y el templo. Cuando el Señor les dice, hasta que todo esto acontezca, entonces se refiere a lo relacionado al templo y a su destrucción, es decir, al principio de dolores. Entonces, cuando el Señor dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, el Señor le está diciendo, de cierto os digo, hablándole a sus contemporáneos, ya, que no pasará, que esa generación sí o sí vio el cumplimiento de qué? Del principio de dolores. Ahora con eso en mente, entonces pasemos al punto número 3 y es la certeza que da el Señor. Marcos 13:31 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto ya es como la frase final con que el Señor cierra su discurso, el cierre del sermón. Y lo que remarca es, veámoslo así, la realidad de que la palabra que salió de su boca es eterna.
Lo pasajero de este mundo, mis hermanos, es contrastado con lo eterno de la palabra del Señor. La generación que vio la inauguración de los siglos venideros, la generación que vio el principio de dolores, pasó. Pero el Señor dice, mis palabras no pasarán. Ahí el Señor trae ese contraste. Generación va, generación viene, pero la palabra del Señor, como lo dice el Salmo, permanece para siempre. Guerra va, guerra viene, rumor de guerra va, rumor de guerra viene, falsos cristos van, falsos cristos vienen, pero mis palabras no pasarán. Y el Señor lo marca al punto que dice, el mismo cielo y la tierra misma pasarán, pero mis palabras no pasarán. Solo el que tiene poder, Dios mismo, es el que puede afirmar eso. Solo el que tiene poder ¿de qué? De que con sus palabras pudo crear todo. Es el mismo que sabe que sus palabras son certeras y eternas. Esto, mis hermanos, tratando como de traer un poco, por un lado creo que tristemente ha sido malentendido, o por lo menos no se le ha dado la atención debida. ¿Por qué? Porque creo que en el contexto evangélico muchas iglesias enseñan que nuestras palabras son esas que tienen poder. Y de ahí la curiosa práctica de decretar o declarar o no sé qué cosas, pero lo que quiero lo digo con mi boca y se cumple. Pero de nuestras palabras no se puede decir eso de mis palabras no pasarán, no. Solo del que creó los cielos y la tierra es el que tiene la total certeza de que él va a decir, todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Lo que yo digo es verdad, dice el Señor. El que creó los cielos y la tierra, entonces, es el único que puede hablar con esa tal autoridad con respecto al futuro. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que les habló a los discípulos de la guerra, de los rumores de guerra, de su venida, de Jerusalén rodeada de ejércitos, ya estén atentos porque es verdad, es lo que le está diciendo. El cielo y la tierra se pueden desvanecer, pero lo que ustedes han escuchado es verdadero. Aquel cuyas palabras no pasarán fue el que pronunció en juicio, no quedará piedra sobre piedra. Y tristemente así fue para esa generación. Aquel cuyas palabras no pasarán fue el que dijo que vendría la abominación desoladora sobre los judíos. Y así mismo fue. Y aquel que dijo que sus palabras no pasarán fue el mismo que dijo que lo veríamos venir con poder y gloria. Bueno, mis hermanos, y sencillamente así será. ¿Por qué? Porque sus palabras no pasan y son verdaderas. El Señor cierra su discurso invirtiendo, veámoslo así, un poco una frase que él había dicho con anterioridad. En Mateo 5:18, él había dicho, de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El Señor aquí usa los elementos, veámoslo así, usa el cielo y la tierra, digamos, como lo ve como estables. El cielo y la tierra son estables. Y entonces dice, hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso es muy evocando al Antiguo Testamento, cómo los escritores también veían esa estabilidad de la creación y entonces digamos, la hacían como paralela al carácter de Dios. Salmo 72:17 dice así, será su nombre para siempre, se perpetuará su nombre mientras dure el sol, benditas serán en él todas las naciones, las llamarán bienaventurados. Ya el Señor en Mateo 5 usó eso, ni una jota, ya ni una tilde, ni una jota de la ley pasarán. ¿Ya por qué? Cielo y tierra no pasarán, es la idea. El salmista aquí muy similar. Mientras dure el sol se perpetuará su nombre. Y inicia, su nombre será para siempre. Ya esa estabilidad de la creación es puesta como paralela al carácter de Dios. Ahora, el Señor aquí hace un giro. Lo que tradicionalmente los profetas presentaban como el mundo paralelo, el mundo estable, para homologarlo al carácter de Dios, Jesús aquí entonces lo que trae es la creación. No es ese paralelo tal cual lo dice. ¿Por qué? La palabra es superior. Lo pone. ¿Por qué? Porque es para siempre. Él dice, el cielo y la tierra pasarán. El Señor, ¿por qué dice eso? Porque él ya había usado el lenguaje de creación. Recordemos, el sol no dará su resplandor,
las estrellas caerán, los cimientos del mundo, dice, serán sacudidos, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. ¿Cómo pasarán el cielo y la tierra? Literalmente, mis hermanos, o veámoslo así, imaginémonos literal, huirán de la presencia del Señor. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Recordemos quién era el que se sentaba en el trono en Daniel 7, el anciano de días. ¿Quién es el que se sienta en el trono en Mateo 25:31? El Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Cielo y la tierra pasarán, ¿por qué? Porque temen a Dios incluso. Ya dice, el cielo y la tierra huyeron y no había lugar para ellos. La imagen es como el cielo vio a Dios, huyó, la tierra vio a Dios, huyó, se querían esconder del que estaba sentado en el trono y no encontraron lugar donde esconderse. El punto es, mis hermanos, no debe haber la menor duda que en lo que el Señor ha dicho, que lo que el Señor dijo que vendría para su iglesia, vendría tribulación, angustia, el evangelio llegando a todas las naciones, el Hijo del Hombre viniendo en gloria. Todo eso es una realidad. ¿Por qué? Porque sus palabras, dicen, no pasarán. Puede pasar cielo y tierra, pero sus palabras no pasarán. Guerra tras guerra, tras guerra, tras guerra, tras guerra, sus palabras no pasarán. Rumor de guerra tras rumor de guerra, falsos cristos, pero sus palabras no pasarán. Y esto es con lo que el Señor, mis hermanos, cerró su discurso para que sus discípulos tuvieran esto claro ellos mismos en mente, que lo que el Señor dice es verdadero. Ahora bien, hasta aquí la exposición del texto, mis hermanos. Ahora terminemos con un par de breves aplicaciones. Uno, la cercanía del Señor. Vimos que cuando el Señor dice, o cuando Marcos dijo aquí, está cerca, está a las puertas, es referente a que el Señor está accesible a su pueblo, ya está a la mano. Salmo 145:8 lo dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan. Estas afirmaciones de cercanía del Señor, no olvidemos, entendámoslas como su accesibilidad, esa presencia madura de Dios en medio de su pueblo. Él no está lejos de los suyos, sino que accesible. Entendámoslo, cerca está como a la mano. Esta certeza, mis hermanos, era la que el Señor quería que sus discípulos la tuvieran en mente. ¿Por qué? Porque van a huir de guerras, van a huir de tribulación, van a ser llevados ante concilios, van a ser llevados ante reyes, van a haber hambrunas, van a haber falsos cristos, va a estar Jerusalén rodeada de ejércitos. Entonces su seguridad debía estar, conoced que está cerca, conoced que está accesible. Era lo que iba a dar valor a los creyentes. ¿Por qué? Hay guerra, nos da terror. Hay rumor de guerra, nos da terror. Hay disturbios en las calles, uno no sale, uno se guarda. ¿Por qué? Porque está ese instinto de protección, está ese temor. Pero el Señor les dice, conoced que está cerca, conoced que está a las puertas. Cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que el Señor está accesible. El punto es, cuando veamos al mundo opuesto, con su agenda anticristiana, con su agenda, digámoslo así, abortista, asesina, promiscua, no olvidemos lo que el mismo Señor dijo. Cuando veáis que suceden estas cosas, tengamos claro que está cerca. ¿Por qué? Como cantábamos hoy, mis hermanos, solo no estoy, Jesús está a mi lado. Quiero que tengamos eso claro, que el Señor está con nosotros, ya su presencia infaltable. Y por otro lado, también quiero, mis hermanos, que tengamos presente lo valiosa que es la palabra del Señor en medio de nosotros y que la tomemos en serio. Cuando el Señor dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto fue con lo que el Señor, digámoslo así, puso un sello a su discurso. Y normalmente, cuando uno lee algo o escucha cierto sermón, una de las cosas que a uno le queda en mente es casi siempre lo último. Y el Señor de todo esto, como último reglón, mis palabras
no pasarán. Y eso nosotros como cristianos debemos traerlo a nuestras vidas y a nuestro corazón. ¿Para qué? Para no olvidarlo. Porque por un lado, esto debe traer consuelo a nuestras vidas. ¿Por qué? Sus palabras no pasarán. Sus promesas de vida, de perdón de pecados, de santificación, no pasarán. Son vigentes hoy en día desde que fueron pronunciadas, mis hermanos. Debe traer consuelo, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza segura. ¿En quién? En Cristo, en quien sus palabras no pasarán. Y por otro lado, esto debe movernos a tomar en serio la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque debe ser tomada con toda seriedad. ¿Por qué? Porque salió de la boca de Dios y es eterna. Y el punto es que eso que no pasará es el tesoro invaluable que Dios ha dado a su iglesia. Todo lo que tenemos va a pasar, excepto la palabra del Señor. Nosotros mismos pasaremos, pero tenemos ese objeto invaluable eterno que es la palabra del Señor. Y por eso, tomémosla en serio, estudiémosla, seamos diligentes en cuanto a nuestro contacto con la palabra del Señor. Guardémonos del viejo mito que dice que el mucho estudio de la Biblia nos va a volver locos. No, la palabra de Dios siempre es de bendición. Entre más estudie, va a ser más bendecido. Eso es sencillo. Biblia, reflejo de bendición. Usted no se va a volver loco por estudiar mucho la Biblia. Por el Apocalipsis, ¿se va a volver loco si lo lee? No. El escritor promete bendición al inicio y promete bendición en el final. Bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta profecía. Ya el Señor incentiva a su pueblo ¿a qué? A que, digámoslo así, a lo tico, comamos Biblias. Por otro lado, tampoco pongamos la excusa de que el mucho estudio de la Biblia nos va a poner arrogantes y que por eso mejor estudiamos poquito. Es lo mismo. La palabra de Dios es de bendición. Tengámoslo por seguro. Y el estudio de la Biblia, mis hermanos, nos va a volver más santos, no menos santos. No nos va a volver arrogantes. ¿Por qué? Porque el Señor promete bendición a su palabra. Así que el estudio de la Biblia, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El estudio de la Biblia va a volver a su iglesia más santa. Tampoco pongamos como excusa, mis hermanos, que debemos mejor centrarnos en lo práctico y que podemos no estudiar tanta la Biblia. No. No vamos a poder tener una vida práctica consistente si no está informada por todo el consejo de Dios. Y por otro lado, no olvidemos que el estudio de la palabra siempre va de la mano de la comunión, de la iglesia local y de la reunión dominical. Y es aquí, mis hermanos, donde también sale qué tanto estimamos entonces esta reunión dominical donde se nos expone la palabra del Señor. Y es ahí donde podemos ver, veamos, si nuestro patrón constante es de congregarnos fielmente o posiblemente nuestro patrón constante sea el de ausentarnos infielmente. Todo eso veámoslo a la luz de qué tan en serio tomo la palabra del Señor. Tomémosla en serio, mis hermanos. No vengamos a dormirnos, porque no hay excusa para eso. Creo que los que venimos de la iglesia de los Lagos nos recordamos que fuimos pastoreados por un hermano que es médico. ¿Y qué pasaba? Él muchas veces entraba el sábado a las 7 de la mañana, salía el domingo a las 7 de la mañana. ¿Y qué pasaba? Estaba subido predicando, estaba sentado escuchando la palabra del Señor. Pero él, creo que todos podemos dar crédito de eso, no era que decía, hoy me desvelé, trabajé mucho, no voy a ir al culto. E incluso no lo veíamos dormido en las bancas, como tal vez a muchos de nosotros sí nos puede pasar. ¿Por qué? Porque creo que el hermano es un gran ejemplo para nosotros en tomar en serio la palabra del Señor. Y con esto, mis hermanos, a lo que voy es, Dios conoce nuestros corazones y las intenciones del mismo. Si no tomamos en serio la palabra del Señor, arrepintámonos por no tomar la palabra en serio, porque como el Señor mismo dijo,
la palabra que yo os he hablado será la que los juzgará en el día postrero. Oremos. Dios Todopoderoso, Dios eterno, gracias, Señor, una vez más por tu palabra, santo tesoro que nos has dado a nosotros. Te suplicamos poderla valorar y apreciar y reconocer ese gran tesoro que nos has dado. Reconocer esa gracia, Señor, en que tú nos hayas dado tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que seamos un pueblo cada día más santo, que amemos tu palabra, que amemos ese santo evangelio y esas verdades del perdón de pecados en Cristo que tú has dado para tu pueblo, Señor. Y que eso imparta vida espiritual entre nosotros y que nos ayude a amarnos más los unos a los otros y a amarte más a ti, Dios bendito. En Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.